Pero Mateo 24:5 nos advierte que oiréis de guerras, van a escuchar de rumores de guerras. Si no hay guerra, son rumores. Y dice, mirad que no os turbéis, dijo el Señor. No se preocupen. Él ya habló de esto. Habló de guerras. Porque una cosa son redadas en el caso de Estados Unidos, otra cosa que te exploten bombas porque te las tira Rusia o China o quien sea. Y dice el Señor, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo cual significa que esto no va a pasar después del fin, va a pasar antes del fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Claro, uno lee esto y dice, wow, esto mejor que no lo digo el domingo, porque el domingo que viene no viene nadie. Porque es un mal reporte, sin duda es un mal reporte. Pero después el Señor añade, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque la gente lo va a necesitar. El evangelio será predicado. Y este mensaje va dirigido especial y puntualmente a aquellos que durante estos días, estos últimos meses, o por qué no durante este año han tenido ganas de rendirse, de entregarse, de bajar los brazos. Es probable que haya gente aquí y en casa que ahora mismo se esté preguntando ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿O cómo puede estar pasando esto a mi familia? En cualquiera de los órdenes de las tragedias, los infortunios. Tu vida y la mía obviamente son distintas, como son distintas la vida de cada quien aquí, pero tenemos en común los abrumadores sentimientos que se producen con cosas como la traición, la adicción, la enfermedad mental, la división, las mentiras, el engaño, la tristeza, el desánimo, el temor, las batallas legales, la vergüenza, la culpa, la depresión, la opresión. En apenas esta semana nos levantamos con la noticia, lo decía recién antes de conectarnos al streaming, de un nuevo conflicto en Medio Oriente. Todos sabemos que Israel es el reloj de Dios y de alguna forma determina y marca el pulso del resto del planeta. No es un tema menor, aunque esté ocurriendo lejos en términos geográficos. Pero nos levantamos con la noticia de que hay un nuevo conflicto en Medio Oriente ahora entre Irán e Israel, sumado a lo que localmente está ocurriendo con las redadas migratorias masivas en California, en otras partes también de la Unión Americana, la ofensiva del gobierno local o de turno contra los indocumentados, que independientemente de las leyes que no vamos a debatir aquí porque no nos corresponde, sorprende el discurso de odio, sorprende la crispación que hay en la atmósfera, que obviamente el discurso de odio o lo que se hace con un recelo, con un sesgo violento, desencadenan también protestas violentas en todo el país. Insisto, no estoy justificando ni las redadas ni las manifestaciones. Lo que digo es que uno no sabe qué es lo que desencadena una cosa o la otra. Lo cierto es que se vive una crispación y una violencia absoluta en todo el mundo. En nuestros países desde México hasta Tierra del Fuego, en la región, la situación no está mucho mejor. Se vive en cada nación, me consta, he estado en todos los países, se vive una crispación social, un enfado, un espasmo, una violencia como no ha habido durante muchos años. Estamos viviendo una pandemia de violencia. Una pandemia de violencia ya no es soslayada, sino explícita, desde los medios de comunicación, desde los gobiernos oficialistas y la oposición, los antagónicos. Vivimos bajo la sensación que ya nuestro nido seguro ya no es tan seguro y que ese hogar donde podíamos resguardarnos, descansar, sea donde sea que quede ese hogar, está siendo desmantelado pieza a pieza. Y como dije durante la pandemia, cuando promediaba el inicio del 2020, en ocasiones Dios permite que nuestro nido se estropee, Dios lo permite para enseñarnos a volar. Yo estoy convencido de que Dios y el enemigo no es un Barça-Real Madrid donde a veces gana uno y a veces gana el otro. Cada vez que el enemigo hace algo es con un permiso soberano de Dios. Y muchos durante tiempo hemos plegado nuestras alas y hemos desarrollado el síndrome de la anidación, que es la tendencia hacia la inmovilidad, a quedarnos cómodos. Pero la vida nos va enseñando
que aquello que a veces no puede lograr el confort, la seguridad de un nido, se logra cuando el nido es agitado. Si uno ve la historia de la humanidad, vamos a ver que cada determinada temporada el nido vuelve a agitarse. Con guerras, con pandemias, con rumores de guerra, es como que con terremotos, con eventos climáticos, tsunamis. De tanto en tanto el nido es agitado para producir especialmente un despertar dentro de la iglesia. Muchas congregaciones se empiezan a convertir en iglesias nido, donde lo que más se aprecia es la comodidad, la empoderación, la seguridad, jugar a la guerra espiritual, pero siempre jugar, decretar, proclamar, Dios me va a dar el auto, tomé la casa por fe, declaro que seré sano, y hacemos esos congresos donde jugamos a la guerra espiritual, pero en realidad no afectamos a nadie, ni a nada. Pero no podemos en estos momentos difíciles quedarnos callados y quedarnos otra vez en el nido decretando, confesando, estas cosas no van a pasar, se van a acabar. Estas cosas tienen que suceder. Voy a decirte lo que no quieres escuchar, pero estas cosas tienen que suceder. Estaría siendo una falacia a la palabra si dijera estas cosas se fueron de control, se ve que Dios se distrajo esta semana, o estaría mirando el Mundial de Clubes y por eso se perdió lo que está pasando. No, el apóstol Pablo dijo, toda la creación gime con dolores de parto. ¿Es necesario que les pregunte aquí a las mujeres que han parido si es doloroso el parir? Si realmente es necesario que les pregunte. Los varones no tenemos idea, creemos que es como un resfrío, pero las mujeres saben. Pudo haber dicho Pablo, la creación gime como un hombre con migraña. La creación gime como un dolor de muela. Él dijo como dolores de parto, por una redención que todavía no llegó, por una salvación total que aún no llegó. Ahora, nosotros siempre hablamos de que queremos dar a luz esa redención, pero cuando empiezan los dolores de parto queremos retrasar el nacimiento, o queremos que Dios ponga una epidural. Decimos, no quiero el dolor. Job 29:18, el profeta añade, yo pensaba que iba a morirme en mi nido. Job lo dice, yo pensaba que iba a morirme con los míos, rodeado de mis seres queridos, pero Dios dijo, no, yo no te bendije para que mueras en el nido, te voy a llevar a una altura a la que no todas las aves pueden volar. Yo te voy a remover el sitio cómodo, Job, para que llegues a una altura que nunca soñaste. Entonces la batalla espiritual y sin cuartel que se está librando, mis amigos, mis queridos, es real. No es un juego, no es declaraciones proféticas, no es declaro tal palabra, es una batalla real. Y lamento decirte que lo que estamos viviendo en todo el planeta es apenas una pequeña parte de un ataque que se avecina mucho mayor. Las cosas no van a mejorar. Quizás esto termine, esta temporada que vivimos especialmente en los Estados Unidos pase, porque va a pasar, porque cualquier primer mandatario con dos dedos de frente se va a dar cuenta de la pérdida económica, de lo que significa a veces dejarse llevar hormonalmente por una decisión. Así que las cosas van a pasar, pero vendrán otras. Y no quiero que alguna vez me digan, Dante, no me dijiste que se iba a poner peor. Se va a poner peor y yo sé que no vas a decir amén. Y el campo de batalla no está solo en los cielos, en los lugares celestes. También se está librando una fuerte batalla en nuestras mentes. Hay una fuerte batalla en nuestras mentes con el avance acelerado de la tecnología, con la afluencia de noticias que tenemos en nuestro celular. Ya no hace falta ni estar frente a un televisor ni comprar el periódico. Con que uno empiece a buscar enredadas, el algoritmo dice a hay que hablarle de todo eso. Y te van a aparecer de todo, de todo. Se han decretado nuevas órdenes en el ámbito espiritual para pervertir, para corromper. Pervertir significa desviar del uso natural. Para corromper y pervertir las mentes de nuestros hijos, las mentes de nuestras familias. Por fortuna Dios nos dejó una guía de supervivencia, porque Él nunca nos dejaría solo. Como decía el domingo pasado, lo que decidamos, lo que hagamos en tiempos de guerra son decisiones pretomadas en tiempos de paz. Son los tiempos de paz cuando tomamos decisiones, cuando ponemos en claro nuestras convicciones, para que en los tiempos de guerra no dudemos. Dios ya nos preparó para estos días belicosos, lóbregos, trémulos, agitados, álgidos. Parafraseando la descripción que hace Pablo en los últimos días en 2 de Timoteo 3:2, él dijo, las personas vivirán solo para sí mismas. Habrá una pandemia de egoísmo, dijo el apóstol. Alardearán, dijo el apóstol, serán arrogantes. Las personas serán orgullosas, altaneras. Los hijos serán desobedientes a los padres. Serán personas sin santidad, sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin amor y sin perdón. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo la generación sin?
sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin perdón. Esta es la generación que vivimos. No es una generación apocalíptica que va a llegar más allá. Esta es la generación sin temor de Dios, sin una generación que no conoce al Dios de sus padres. Pero lo bueno de todo esto es que de alguna forma, como decíamos hoy, todo sigue estando bajo el control de Dios. Él sigue estando en el trono. Él no se movió del trono. ¿Estamos de acuerdo? No se ha movido. Entonces, a todos nos gusta el nido. ¿A quién no le gusta el confort, los tiempos y las temporadas de sosiego, de paz? Pero Él quiere que descubramos nuestras alas de la fe. Y no hay otra manera que la descubramos si no es moviendo el nido. Él quiere que experimentemos el gozo de volar en una altura de fe, en una altura espiritual que antes no vivíamos, o que no llegamos a vivir hasta este momento. Antes de la pandemia del 2020, muchos estábamos cómodos, muchos. Yo era uno de ellos, cómodo, haciendo iglesia, jugando a la iglesia. Cuando digo jugando no lo digo en términos peyorativos, digo, hagamos un congreso de tanto en tanto, fijémonos las necesidades de la congregación, qué están pidiendo. Y hay unas hermanas que piden reunión de damas. Hagamos una reunión, total tenemos el edificio. ¿Y qué piden los jóvenes? Y reunirse, pero los más jovencitos no se quieren reunir con los más viejos. Así que hagamos de adolescente y hagamos adolescente más viejo y adolescente peludo y adolescente sin pelo. Y hagamos solteros, pero que los solteros de 20 y tantos no se junten con los solteros de 40, porque estos piensan que son solterones y los solterones no se quieren juntar con ellos. Estamos como toda iglesia. Cuando uno se empieza a involucrar en los negocios internos de una congregación, casi nos hubiese ocurrido alimentar al mundo. No estaba, y ayudar a África, y África está lejos. Y Cuba, ¿y qué tenemos que ver con Cuba? Que ayuden las iglesias de Miami, ayudamos en la otra punta, en la otra costa. Y México, y bueno, gracias a Dios, muchos ya pasaron para acá. Y Argentina, y ya me fui. Usted dirá, pero qué egoísta. Y bueno, es que el ambiente nos va llevando, el entorno, la perspectiva va cambiando. Hizo falta una pandemia. Algunos pensaron que la pandemia fue una pausa y después siguieron la vida como antes. No entendieron que fue un 9/11, que cambió la manera de ver la vida, que la vida ya no es más como antes del 2020, antes del COVID. Y así como el 9/11 cambió nuestra manera de viajar en avión, la pandemia cambió nuestra manera de ver la iglesia, entre otras cosas. Las empresas cambiaron. Las compañías entendieron de que ya no hacían falta oficinas necesariamente para todo, escritorios necesariamente para todos. Hay edificios que son fantasmas vacíos en Manhattan porque todo el mundo descubrió que desde la casa podía ser más efectivo. El mundo cambió. Y los líderes, los pastores que pensaron que era una pausa y después volvían a tener la gente como esclava, con 40 reuniones a la semana, no falta esta reunión, no falta esta otra, te voy a poner un líder encima que te va a controlar. Es que no entendieron que la pandemia se terminó. La pandemia terminó con el silencio de los corderos. Terminó con eso de decir, bueno, tengo miedo de que si me voy un domingo de la iglesia pierdo la cobertura y caigo bajo maldición. Se terminó. Entonces Dios permitió que nuestros nidos se estropearan con un propósito, para que surgieran los verdaderos adoradores, para que la gente empezara a buscar a Dios por su propia cuenta y no repetir frases ridículas en los templos. Y Dios nos está permitiendo vivir esta época de historia profética otra vez, y hay que atravesarla, pero hay que atravesarla sin el estruendo de los noticieros, sin el estruendo de las redes sociales. Ellos no pueden regular nuestro estado de ánimo. Ni Fox, ni CNN, ni Telemundo, ni Univisión no pueden regular nuestro estado de ánimo. Nuestro ánimo está fundamentado sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que repitamos la misma historia de la pandemia. Que nuestras emociones dependan de las noticias. Que el miedo y la fe esté regulado por lo que se dice. Porque en estos días difíciles, insisto, es cuando se ve si estamos fundamentados en arena movediza o sobre la roca firme. Ha pasado siempre. En la historia de las naciones se han desatado guerras literales, donde la iglesia ha tenido que sostenerse sobre la fe que se predicó en tiempos de paz. Hace unos días un periodista me preguntaba qué tiempos yo creía que estábamos viviendo a nivel global, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacía de lo que nos pasaba? Yo no tengo el complejo mesiánico de decir yo tengo la verdad, pero le dije algo que leí que me pareció interesante. Le dije, yo estoy convencido que ya hemos cruzado como humanidad el Rubicón. En la antigua Roma, el Rubicón era un pequeño canal ubicado en el norte de Italia que marcaba la frontera de la propia Roma. Que un general cruzara esa frontera con su ejército significaba un acto de hostilidad, de hecho una guerra civil. De ahí se acuñó la frase militar cruzar el Rubicón, que es una frase que significa tomar una decisión
irreversible, un punto de no retorno, un punto decisivo. El Rubicón es un pequeño río, un canal, que si se lo cruzaba en los tiempos de Roma era guerra. Se originó este evento histórico en donde Julio César cruzó el Rubicón con sus tropas, dando inicio a una guerra civil contra un tal Pompeyo en la antigua Roma. Y el mundo ya ha cruzado esa línea de no retorno. Pareciera como que evolucionó el mundo. Si uno mira, hace una mirada no finita, sino rápida, uno dice, pero no, hemos evolucionado como sociedad. No evolucionamos, involucionamos. Escuchamos mucho acerca de la cultura de la cancelación, que antes no existía. La cultura de la cancelación es un fenómeno social donde cualquier individuo puede ser excluido, se le hace un boicot por acciones, por opiniones consideradas ofensivas a cierto colectivo e inaceptables para la comunidad. Y uno dice, bueno, evolucionamos porque ahora ya no se puede discriminar abiertamente. Pero en el fondo, lo que esconde esa cultura de la cancelación es un cambio de valores, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y mucho antes que la cultura de la cancelación engullera al mundo, se metió dentro de las paredes de la iglesia. La congregación, las iglesias sucumbimos ante un silencio peligroso. Decíamos, no hablemos de pecado de manera tan directa y ofensiva porque la gente se puede lastimar. Hablemos de errores. Pero nadie se va al infierno por errores, se va al infierno por pecado. Pero decíamos, no mencionemos el pecado, tampoco hablemos mucho de arrepentimiento, porque eso a la gente psicológicamente no le hace bien. Tampoco conviene mencionar ciertos temas sensibles que están en la Biblia y son condenados. Pero como hay tanta diversidad sexual, a ver si nos dan de baja en YouTube o nos cancelan en las redes sociales. Entonces la cultura de la cancelación se metió en la iglesia mucho antes que en el mundo, mucho antes que en Hollywood. Entonces es más cómodo ignorar el declive moral y predicar desde la seguridad de nuestro nido religioso, y es algo que Dios no va a tolerar. Y decretamos, confesamos, recorran los streaming cualquier día domingo, van a ver que en cualquier congregación se decreta, se confiesa, se proclama avivamiento, positivismo, todos compiten por ser los coaching motivacional. Pero Mateo 24:5 nos advierte que oiréis de guerras, van a escuchar de rumores de guerra. Si no hay guerra son rumores. Y dice, mirad que no os turbéis, dijo el Señor, no se preocupen. Él ya habló de esto, habló de guerras. Una cosa son redadas en el caso de Estados Unidos, otra cosa que te exploten bombas porque te las tira Rusia o China o quien sea. Y dice el Señor, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo cual significa que esto no va a pasar después del fin, va a pasar antes del fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Claro, uno lee esto y dice, wow, esto mejor que no lo digo el domingo porque el domingo que viene no viene nadie. Porque es un mal reporte, sin duda es un mal reporte. Pero después el Señor añade, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque la gente lo va a necesitar. El evangelio será predicado. El único momento y durante meses que las iglesias se repletaron de personas fue después del atentado del 9/11. La gente volvió corriendo, inclusive a las sinagogas, a las mezquitas, a las basílicas católicas. La necesidad, cuando el nido se mueve, cuando vemos lo indefenso que somos por una guerra, por una pandemia, por un ataque, entonces sí se produce un reporte maravilloso. Hay que volver a Dios. Ojalá Dios no tuviera que tratarnos como hijos del rigor y entendiéramos, pero solemos buscar la comodidad del nido. Ergo, yo no quiero sonar como alguien que insensible, poco empático, que no entiende las necesidades de cada persona. Yo entiendo, y entiendo el miedo también. Yo conozco personas que se han gastado hasta el último centavo de optimismo en su lucha contra el cáncer, porque las demás batallas son colectivas y uno encuentra personas que están viviendo lo que nosotros. El cáncer es una batalla casi solitaria, donde uno con otros extraños tiene que someterse a quimio, diálisis en el caso de problemas en los riñones. Y conozco gente que ha sufrido quimioterapia agresiva y defendieron su caso ante Dios con guerreros de oración que se pusieron en la brecha, se aferraron a la esperanza, confesaron ser sanos, pero también sé que cuando acudieron a una revisión, en lugar de reducirse, el tumor había hecho metástasis. Mucha gente fue sana y otros no. Y quizás sepas muy bien cómo fue ese viaje de vuelta a casa. Cuando te dicen sus riñones están más complicados, hay mucha proteína en la sangre. Tal vez sepas cómo se sintió esa cena, esa misma noche alrededor de la mesa.
Yo no soy un timorato y sé que todos vivimos tiempos difíciles. Las calamidades, los infortunios nos golpean a traición, seamos cristianos o no. Y el gran secreto no es construir una iglesia que se esconde detrás de un mensaje que dice rechaza lo malo y se irá, proclama que se irá, porque después cuando no se va, cuando la enfermedad se queda, cuando nos rematan la casa, cuando viene un divorcio, empezamos a pensar que algo estamos haciendo mal. Como digo siempre, el famoso algo habrás hecho, lo cual a lo que nos pasa se le agrega la helada dosis de culpa. ¿Qué estoy haciendo mal para que Dios me castigue? No podemos construir una iglesia detrás del positivismo, sino que hay que predicar más que nunca que tenemos que estar edificados en los sólidos cimientos de la palabra de Dios. ¿La cosa se va a poner fea? Sí, pero benditos los que estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, que estamos fundamentados en Él. ¿Sí? Entonces, como cuando las crisis llegan a nuestra vida como si fuera una flota de excavadoras lista para demoler nuestras vidas, en lugar de aferrarnos al nido, a lo que tenemos, el nido puede tipificar nuestra cuenta bancaria, nuestra casita, los papeles que estamos tramitando, no sé, la seguridad que creemos que nos va a permitir ser feliz. En lugar de aferrarnos al nido, tenemos que aprovechar a decir, Señor, si esto se mueve, es porque quieres que huele alto. Por eso no podemos obviar que en las manos del gran médico, el dolor y las crisis siempre tienen un propósito, siempre, como un bisturí en las manos de un cirujano que sabemos que no nos va a lastimar. Cuando Dios tiene un bisturí, es como un médico, es porque su propósito no es hacernos daño, sino ayudarnos a elevar nuestra fe. Y si estamos dispuestos a aprender, Dios nos moldea como si fuéramos blandos trozos de barro. Señor, úsame, voy a confiar en ti, voy a ser prudente como ocurrió en la pandemia, pero yo voy a confiar en ti. Ahora, si nos resistimos, Dios nos dice, bueno, te voy a dejar. No, nos tuerce como si fuéramos láminas de metal. Y si somos demasiado cabezones, nos cincela y nos esculpe como bloques duros de mármol. Pero en todos los casos, Él va a trabajar con nosotros. Nos ama demasiado para perdernos. Nos ama demasiado para olvidarnos. Entonces, al gran médico nunca se le acaban los tratamientos para nuestro carácter, nunca. Cuando creemos que logramos el sueño americano y nuestro Dios es el crédito y nuestro Dios es el dólar, Él nos recuerda cuán indefensos somos. Cuando en nuestros países decimos, por fin un gobierno de derecha, estaba harto de la izquierda, Dios demuestra cuán indefensos somos. Cuando dicen, por fin un gobierno de izquierda, estamos hartos de la derecha, Dios demuestra cuán indefensos son. Porque la solución al mundo no lo tiene ni Milei, ni Trump, ni Bukele, la sigue teniendo el rey que está en el trono. ¿Sí o no?